Siguiendo desde el Neolítico, fue un periodo de prehistoria no referenciado de cerca en la cultura popular y los medios. Antes de que la Edad de Bronce pudiera tomar control sobre el mundo, la Edad de Cobre o periodo calcolítico tuvo su día. Como el nombre podría sugerir, este periodo en el desarrollo humano está estrechamente asociado con la invención de la fundición de cobre y el primer uso de metales en la artesanía. El nombre calcolítico se deriva de las palabras griegas chalcos, que se traduce como cobre, y litos, que significa piedra. Aunque es cierto que la piedra seguía siendo el material utilizado predominantemente en la artesanía en esta época, el nombre es engañoso, ya que implica, por el uso del sufijo lítico, que este tiempo todavía formaba parte de la Edad de Piedra. En este punto, la Edad de Piedra había sido oficialmente superada, y los humanos comenzaban a adoptar la metalurgia en todo el mundo. El inicio y el final exactos del Calcolítico varían dependiendo de la ubicación. El Levante Sur, por ejemplo, entró en el periodo aproximadamente en el año 4500 a. 100 yen, y lo abandonó alrededor del año 3500 a. 100 yen. Por el contrario, se cree que el 100 yen alcolítico en Gran Bretaña apareció en el año 2500 a. 100 yen, terminando tan rápido como en el año 2200 AE, 100 yen. Sin embargo, el metal no fue la única revelación para el desarrollo humano en el Calcolítico, y hoy estaremos explorando esto. Durante este tiempo, la creatividad y la espiritualidad humanas se volvieron más intrincadas, con la realización de cerámica pintada y entierros ritualistas en algunas comunidades. Similar al último video de esta serie, hoy te daremos un resumen del mundo durante el Calcolítico, explorando ubicaciones individuales que contribuyeron a nuestro conocimiento de esta época. Siéntate y relájate mientras viajamos en el tiempo para explorar la Edad de Cobre. Las innovaciones de la fundición de cobre, una tecnología de trabajo de metales que formaría la base de lo que un día sería la construcción de vehículos, computadoras y ciudades enteras, se cree que se desarrolló a gran escala en Asia, y como tal, esta es la primera región del mundo que se cree que ingresó oficialmente a la Edad de Cobre. Se han descubierto sitios dispersos de una edad en competencia en Europa, pero estos lugares no muestran suficientes pruebas de que la tecnología estaba extendida en varias comunidades. Se cree que el Cien reciente fértil fue un lugar de nacimiento más específico, posiblemente justo después de 6000 a. Ciensinoche.puekunakun. Parece que la gente de la antigua Yarem Tepe y Tel Maxilea, ubicadas en lo que ahora es el Irak moderno, había estado experimentando con la producción de plomo antes de su descubrimiento del cobre. Estos primeros metalúrgicos fundirían mineral de cobre seleccionado a mano en fosas poco profundas excavadas en la tierra, quemando carbón vegetal para proporcionar calor. A través de lo que probablemente fue mucho ensayo y error, estas personas pronto aprendieron cómo proporcionar un tiro para controlar la temperatura de su trabajo, posiblemente cubriendo la fosa con arcilla y agregando un espacio en la dirección del viento. Esta tecnología eventualmente llevaría al desarrollo de fuelles, donde un trabajador metalúrgico podría soplar por un tubo para proporcionar oxígeno y un tiro para la fundición. Esta fue la estructura de horno estable para la gran mayoría de la prehistoria y la historia escrita antigua por venir. Además, se cree que la minería de cobre se desarrolló en esta región tan temprano como el 7000 a. 100 mar, donde se habrían utilizado picos de piedra básicos para obtener metal de los depósitos. ¿Qué producían estas personas utilizando cobre? Algunas de las herramientas más comunes de esta época eran hachas de cobre básicas, que se utilizaban para cortar árboles, despejar vegetación y posiblemente incluso como armas. A medida que los humanos comenzaron a dividirse en sus propias comunidades, el conflicto estaba en las cartas sobre territorio y tierra, y como tal, pronto se desarrollaron armas con filo. Otros artefactos de la Edad de Cobre incluyen puntas de lanza, cuchillos e incluso espadas básicas. El cobre también se utilizó para hacer alfileres para sujetar la tela, cuencos, platos y recipientes para beber.
Esto permitió que las primeras herramientas humanas se volvieran más duraderas y reutilizables, lo que redujo la presión sobre la reposición de recursos. El Medio Oriente también vio la introducción de los cimientos de la civilización hacia el final del Calcolítico. Aproximadamente desde el 4000 a. 100 hasta el 3100 Ilmina, 100. Esta parte de Asia entró en el periodo de Uruk, una división del 100 Alcolítico, que se extendería hasta la temprana Edad de Bronce. Los primeros signos de vida urbana surgieron durante el periodo de Uruk, que fue nombrado después de la ciudad sumeria de Uruk. Comenzaron a surgir pueblos y aldeas coherentes, adyacentes a tierras agrícolas donde la comida estaba fácilmente disponible. Los asentamientos en estas tierras pasarían a formar la base de Sumeria, una de las primeras civilizaciones plenamente desarrolladas en la historia registrada. Se conocen artefactos de cobre de Asia Oriental desde el quinto milenio a. 100. Estos hallazgos han sido desenterrados en lo que ahora es China y provienen de las culturas Jiangxai y Hongshan. Más tarde, la tecnología se extendió por toda la región, y para los cuarto y tercer milenios, a. 100, muchas culturas a lo largo del Valle del Río Amarillo habían aprendido a trabajar con cobre. Las comunidades antiguas alrededor de la Edad del Cobre continuaban utilizando las estructuras megalíticas familiares en el Neolítico. Uno de los mejores ejemplos de megalitos de la Edad del Cobre se puede ver en la actual Israel en el sitio de Rugm al-Hiri. Este es un gran círculo de piedra, también conocido como la Rueda de los Gigantes, situado cerca del Mar de Galilea. Se asemeja bien a su apodo, un gran anillo de piedras erguidas que están conectadas por estructuras que se asemejan a los radios de una rueda. En medio del círculo, un sitio funerario, utilizado para despedir a los muertos. Cubriremos los rituales de entierro antiguos en el próximo segmento, pero estos megalitos a menudo se usaban en toda Europa y Asia como lugares religiosos o espirituales, utilizados en sistemas de creencias antiguos. Muchos siguen en pie actualmente. El período calcolítico en la antigua Europa comenzó aproximadamente en el año 5000 a.C. y terminó en el año 2000 a.C. El cobre se utilizó por primera vez en la artesanía en el sureste de Europa, en áreas del continente que ahora están compuestas por Serbia, Rumania y Bulgaria. Es probable que parte de esta tecnología se haya extendido a través del cercano Oriente y el Levante, traída por grupos de personas migrantes. Muchas de estas personas eran capaces de crear armas de filo, como hachas y puntas de lanza, que se utilizaban tanto como medio de defensa como de ataque. Quizás el hallazgo calcolítico más conocido de Europa es el cuerpo naturalmente momificado de un hombre que vivió en los Alpes austriacos entre 3350 y 3105 a. 100. Apodado Otzi el hombre de hielo, debido a que sus restos se encontraban en la región de los Alpes Ötztal de la cordillera. Otzi es la momia natural más antigua de Europa y nos da una visión increíblemente íntima de cómo eran las vidas de los humanos del Calcolítico. Otzi fue descubierto inicialmente en septiembre de 1991 por dos turistas cerca de la frontera austríaca con Italia. Inicialmente creyendo que habían descubierto un cuerpo fresco, alertaron a las autoridades, quienes finalmente lograron remover el cuerpo unos días después con la ayuda de montañistas. Siguió un estudio científico y Otzi fue examinado meticulosamente por expertos. Pudieron discernir que había comido una comida de carne de íbice antes de morir y llevaba tocino seco consigo para consumir más tarde. Se descubrieron partículas de cobre en el cabello de Otzi y él llevaba una hoja de cobre. Esto implica que Otzi pudo haber sido un fundidor de cobre en vida, uno de los metalúrgicos pioneros de Europa. El análisis de sus huesos respaldó esto, indicando que hizo muchos paseos largos por terrenos irregulares, probablemente para obtener cobre, o posiblemente para herir animales. La ropa de Otzi consistía en un abrigo, sobre el cual llevaba una capa hecha de hierba tejida, un taparrabos de cuero y zapatos, así como una gorra hecha de la piel de un oso,
completaban su atuendo. Quizás lo más notable del cuerpo de Ötzi es que parece haber sufrido un final violento en su vida. Inicialmente se creía que Ötzi falleció después de que una severa ventisca le causara la muerte por congelación, pero esto cambió en el año 2001, cuando se descubrió una punta de flecha alojada en su hombro izquierdo. Esto llevó a los científicos a la conclusión de que murió por pérdida de sangre y posiblemente fue víctima de asesinato. Además, sus manos estaban magulladas y cortadas, y se descubrió la sangre de otras 4 personas en sus suministros. Esto se ha interpretado proponiendo que Ötzi mató a 2 personas él mismo, posiblemente con la misma flecha que perforó su hombro. Parte de la sangre en su ropa podría haber pertenecido a un aliado que intentó llevar a un lugar seguro, y que la punta de flecha fue removida una vez más después de la muerte. Inicialmente se propuso que Ötzi murió donde fue encontrado, pero la evidencia sugiere que pudo haber sido llevado a las montañas y movido periódicamente con las estaciones. Se han sacado varias conclusiones de la muerte de Ötzi, que van desde la idea de que podría haber sido una víctima de asesinato, una baja de una guerra prehistórica no documentada, o posiblemente incluso un sacrificio ritual. En otras regiones europeas, sucedían otros avances vinculados a la muerte. Estaban surgiendo nuevas prácticas funerarias en todo el continente, una de las cuales incluía una versión temprana de las prácticas de entierro modernas. Esto involucraba los primeros cementerios, donde los muertos eran retirados de los asentamientos para ser enterrados en un lugar de descanso lejos de casa. Esto pudo haber sido resultado del conocimiento sobre los peligros de la propagación de enfermedades a partir de cadáveres, que a su vez se convirtió en una forma de recordar y honrar a los muertos. Esto condujo a los primeros funerales del mundo, en los que los jefes locales o chamanes eran responsables de dar descanso a los muertos. En estos primeros años, los funerales estaban acompañados de discursos sobre la vida, habilidades y experiencias de la persona. En algunas ubicaciones, como la antigua Bulgaria, muchas personas fueron enterradas con grandes cantidades de oro, cobre y lo que presumiblemente eran sus antiguas pertenencias en vida. Algunas tumbas aquí estaban vacías, pero contenían las pertenencias de personas que habían muerto en otros lugares, o cuyos restos no se podían obtener. En el período calcolítico, el sureste de Europa pronto sería el anfitrión de una de las invenciones más importantes de toda la historia humana, la rueda. Esto llevó a la creación de carros y vagones, que podían ser tirados por animales domésticos como el ganado y los caballos. No solo sentó las bases para casi todos los vehículos terrestres y maquinaria conocidos por el hombre hoy en día, sino que también permitió a los humanos antiguos transportar sus mercancías y bienes a un ritmo mucho más eficiente. Grandes cantidades de cobre podrían ser transportadas a través de las colinas y montañas sin el agotamiento adicional. Los campos podían ser arados, ahorrando tiempo y mano de obra al momento de sembrar. Y el comercio ahora podría revolucionar fácilmente el mundo. Uno de los sitios culturales arqueológicamente más ricos para la edad de cobre en Europa es la isla de la actual Chipre. Los chipriotas prehistóricos eran expertos en crear y pintar cerámica, construir figurillas de terracota y desarrollar adornos de cobre y eventualmente de bronce para fines decorativos y funerarios. Se cree que el Calcolítico en Europa llegó a su fin con la llegada de la cultura del vaso campaniforme en todo el continente. Nombrada así por los vasos para beber en forma de campana invertida descubiertos en sus sitios en toda Europa occidental, la cultura estuvo presente desde la península ibérica y las islas británicas hasta lo que hoy es Croacia en el sur y Polonia en el norte. Estas personas desarrollarían tecnología en la trabajación del bronce, la arquería, la ornamentación y la religión, ayudando a crear una cultura más unificada en todo el continente, al comienzo de la próxima edad de bronce. Se cree que el cobre fue introducido en África a través del Levante, donde primero se arraigó en Egipto. El cobre era prevalente en el antiguo reino de Egipto, y se han descubierto instalaciones de producción de cobre cerca de las famosas pirámides.
Los antiguos egipcios estuvieron entre los primeros pueblos en utilizar técnicas avanzadas de fundición de cobre, donde se utilizaban fuelles y tubos para soplar aire sobre el cobre fundido para mejorar el resultado final. En varios sitios de entierro antiguos en todo Egipto, hay evidencia de que se enterraron adornos de cobre con los difuntos, con contenedores e incluso armas que los acompañaban. Otros objetos de cobre del antiguo Egipto incluyen agujas, tijeras, sierras, hachas, arpones, cuchillos y puntas de flecha. La producción de cobre puede haber sido descubierta de manera independiente en el África subsahariana, con poca o ninguna influencia del Levante. Esto se evidencia a partir de los artefactos de cobre desenterrados de la región de Agadez en Níger, datados alrededor del año 2000 a 100. El cobre aquí no estaba completamente desarrollado, y parecería que se invirtió mucho ensayo y error en su elaboración. Esto podría significar que estas personas estaban en el proceso de inventar la tecnología en ese momento y no recibieron el conocimiento o la ayuda de mineros o comerciantes externos. También se experimentó con diferentes estilos de horno hasta que finalmente se logró el resultado deseado. Sin embargo, la información de la África subsahariana tropical es más difícil de explorar. Hay pocas o ninguna fecha disponible para los artefactos de cobre que han sido desenterrados en países como Nigeria, y los artefactos de cobre más antiguos conocidos al sur del Ecuador, en su totalidad, están fechados alrededor del año 345 de Shumsienpusetu. De manera similar a África subsahariana, las personas que vivían en los continentes aislados de las Américas desarrollaron la metalurgia de forma independiente durante la Edad de Cobre. Quizás esto se exploró por primera vez en México, en lo que hoy son las regiones de Guerrero y Nayarit. A partir de esto, se cree que las civilizaciones mixtecas aprovecharon la tecnología para fabricar armas y herramientas, seguidas eventualmente por los aztecas. El cobre se utilizaba en estas regiones miles de años antes de que los primeros europeos pusieran pie en el continente. Se cree que eventualmente la tecnología se extendió a las civilizaciones andinas y finalmente hasta el continente de América del Norte. Aunque sabemos poco sobre la edad del cobre en comparación con la anterior edad de piedra, es importante recordar que este periodo solo duró alrededor de unos meros 1000 años en cualquier ubicación dada. Nuevas evidencias y descubrimientos sobre las formas de vida de estos antiguos pueblos continúan siendo desenterrados todo el tiempo, con estudios en 2023 que muestran que el área de Asia que ahora llamamos Omán fue un importante proveedor de cobre en el Calcolítico y los años que siguieron en la Edad de Bronce. Quizás eventualmente entenderemos completamente la imagen más grande de cómo era la edad del cobre y cómo estas personas realmente vivieron sus vidas.